especial en la Abodá que se lee en la tefilá de Musaf de Yom Kippur. La tefilá de Musaf de Yom Kippur, una tefilá bien larga, que dentro de ella se especifica en la Hazará, en la repetición, toda la abodá que hacía el Kohen Gadol en Yom Kippurim en el Bet HaMikdash. Ustedes saben de que todo el año el Kohen Gadol, ¿sí? Su servicio era prácticamente nulo en el Bet HaMikdash, o sea, no hacía prácticamente nada. Había un Korban que se llama Minjat Javitin, un Korban de Minjá, de harina, que él era el encargado de hacerlo, pero básicamente todo lo demás, el Korban Atamit, el Ketoret, el encendido de las velas, todo eso lo puede hacer cualquier otro Kohen. No hace falta el Kohen Gadol. O más, si el Kohen Gadol quiere, él tiene prioridad. Pero no tiene obligación dafka él de hacerlo. Sí. Algo así como Leabdil, como el rey de España, que no tiene, o sea, que tiene título, pero no. No sé, no tiene título. ¿Eh? Tiene título, pero no tiene título. No, tiene título, pero no hay lo que hacer con él. Leabdil, ¿no? Como salvando las grandes diferencias. Solo una vez al año entraba al Kodesh. Oh, ya fue. Ya, el único día en el año que el Kohen Gadol, sí, trabajaba, ¿cómo se dice? Sin parar, era en Yom Kippur. ¿Sí? Y en Yom Kippur todo lo tenía que hacer el Kohen Gadol. Todo lo que, no solamente lo que era la abodá especial de Yom Kippur, sino también todo lo que es la abodá cotidiana. El Korban Atamit y el Ketoret, o sea, todo lo que había que hacer en lo cotidiano cada día en el Bet HaMikdash, más toda la abodá especial por el día de Yom Kippur. En Yom Kippur, ¿cómo se dice? Todo lo que no trabajó 364 días al año, se lo daban al Kohen Gadol en Yom Kippur. En Yom Kippur, él es el único que trabaja. ¿Sabes? Él es el que hace toda la boda. ¿Qué? Parte de la boda es que así como los Kohanim y el pueblo, eso es la boda. Dentro de la boda había un momento en el cual había ishtachabayot, o sea que los Kohanim y el pueblo se posternaban y se arrodillaban en el Bet HaMikdash, ¿sí? En parte de la abodá que hacía el Kohen Gadol. ¿Y cuándo era ese momento? Cuando el Kohen Gadol decía el nombre de Akadosh Baruj Hu, pero no como lo decimos nosotros, sino letreado, o sea, lo decía en el Bet HaMikdash, como se escribe, Yeho, ¿sí? O sea, mamash, como está escrito. Nosotros no podemos hacer eso, y eso sí se permitía dentro del Bet HaMikdash, y eso lo hacía el Kohen Gadol en Yom Kippurim. Pero para los demás, ¿o? No, en general. Lo Sí. decía al público. Sí. Básicamente, 10 veces en Yom Kippur, el Kohen Gadol recordaba el Shema Meforash. 10 veces. 3 veces en cada uno de los 3 vidui que hacía el Kohen Gadol. El Kohen Gadol hacía 3 vidui, uno por él, uno por su familia, los Kohanim, y otro por todo Am Israel. ¿Okay? En ese
vidui aparece también el nombre de Hashem, Yud Kei Vav Kei, el Shema Meforash. Y el Kohen Gadol, en esas tres oportunidades, decía en voz alta el nombre de Hashem. ¿Okay? El primer vidui era para él y su esposa. ¿Okay? Como está escrito en el pasuk, Bechiper ba'ado u be'ad beito. Y él expiaba para él y para su casa. Y dijeron Jajamim, ¿quién es su casa? Su esposa. Y de ahí aprendieron Jajamim que el Kohen Gadol que sirve en Yom Kippur tiene que estar casado. Tienes que estar casado. Si no estaba casado, no podía servir en Yom Kippur. ¿Sí? Y hasta tal punto de que la viuda, uno de los Jajamim, dice que para que no se quede sin esposa en Yom Kippur, había que prepararle una esposa postiza, que ulay, quizás se va a morir su esposa, entonces en el momento que muera, que recaiga el matrimonio alágicamente, ve que eso se hace de una forma, eso es lo que tenía que tener el Kohen Gadol. El segundo vidui era por los Kohanim, por la tribu. Y el tercer vidui para todo Am Israel. Entonces esas son las tres veces donde en el vidui él recordaba el Shema Meforash. Después, en el momento que el Kohen Gadol decía, en Yom Kippur había que tomar 2 chivos, 2 seirim. ¿Sí? ¿Saben lo que es un chivo? Ese que tiene la barba. ¿Sí? No es rabino, pero es chivo. Para la birria. ¿Eh? Para la birria. Entonces había 2 chivos. Dice la Torah, Shne Seirim. Ejat la Hashem, ejat la Zeh. Uno se sacrificaba en el Bet HaMikdash como korban. Y el otro era para mandarlo a Aza, al Azazel. ¿Sí? ¿Sí? A un lugar donde era ¿cómo se dice? Un lugar montañoso. ¿Ah? Y por ahí lo tiraban y se despedazaba, y eso era como el chivo denominado expiatorio. Azazel es un lugar. ¿Eh? Azazel es un lugar, sí. Entonces, tenían como una especie de caja donde tenían 2, ¿sí? Era como una especie de urna, ¿sí? ¿Sí? De ahí sale la palabra que hoy en día en Israel se utiliza para la palabra urna, kalpi. Esa palabra aparece en la Mishnah. Esa es la palabra. Había un kalpi y ahí había 2 como 2 maderas escritas. Uno la Hashem y otro la Azazel. Entonces el Kohen Gadol ponía los 2 chivos, uno de la derecha y otro a la izquierda, ¿sí? Y él agarraba sin ver y sacaba, y el que le salía en la derecha, entonces era para la derecha, ¿sí? Entonces si era para la Hashem, y si era para la Azazel, y si era a la izquierda, lo mismo. Entonces generalmente lo ideal era que el de la derecha sea la Hashem, sea para Korban, ¿sí? Porque Dios es derechista, y el de la Azazel sea para el de la izquierda, así que ese era para tirarlo. Y así pasaba, ¿no? Siempre pasaba. No siempre pasaba, pero generalmente. ¿Qué? Entonces ahí cuando le tocaba, esa era básicamente la cuarta oportunidad, donde cuando sacaba el que decía la Hashem, entonces también no decía la Do, sino le Yud Ke Vav Ke. Entonces ahí también decía en voz alta el nombre de Hashem. ¿Qué? Ya nosotros en las 3 veces que hacía Vidui el Kohen Gadol, ahí 3 veces decía el nombre de Hashem por cada uno. Entonces por eso tenemos 3 por 3, 9. Y luego la 10ª es cuando
el Korban la Hashem, el Seir, el chivo para Hashem. Entonces, de esa forma tenemos las 10 veces que el Kohen Gadol decía el nombre de Hashem en su escritura. Esa era ya fe. En cada vidui lo decía 3 veces. ¿Ah? ¿Qué? No, el nombre de Hashem aparecía 3 veces en cada vidui. ¿Qué? Hoy en día nosotros, básicamente, toda esa abodá está explicada ampliamente en las Mishnayot y en la Gemara, en el tratado de Yom Kippur. Y hoy en día nosotros acostumbramos a posternarnos en la tefilá en 4 oportunidades, 4 veces. ¿Qué? Entonces hay un poco de diferencia entre las costumbres, Sefarad, Ashkenaz, pero Bechol Ofen, las 4 veces que nos posternamos en Yom Kippur es cuando se dicen los 3 viduim, ¿sí? Los 3 viduim, uno en cada uno, y el cuarto hay una divergencia, ¿sí? Se acostumbra, por lo menos la costumbre ashkenazí, es decir, Aleinu le shabeach, Aleinu, que decimos cuando termina el tefilá, y ahí decimos, Umishtahabim umodim, ¿no? Se dice que nos posternamos, Vanachnu korim Umishtahabim umodim. Entonces en ese momento es también la 4ª oportunidad donde se acostumbra a posternarse. Entonces son las 4 veces donde nos arrodillamos. Y como no se puede arrodillar directamente sobre piedra, porque la Torah dice que es problema eso de la idolatría, entonces por eso la gente acostumbra a traerse su mantelito o alguna toallita para no posternarse directamente sobre el piso. ¿Ah? No por la limpieza del piso, ¿sí? Es porque el piso en sí mismo, sí, hay quienes dicen que es problema de que los goim, había una boda zara que se arrodillaban a la piedra. Entonces, ¿ah? ¿Qué? A mí me da un déjà vu cuando me pasó esto. Digo, eso me pasó tantos años, casi que no lo quería. Pero bueno. ¿Qué? ¿Eh? En Rosh Hashanah una vez. Los Ashkenazim se arrodillan, no, una cada día. En Aleinu, solo en Aleinu. Pero todo el tema del vidui aparece solo en Yom Kippur. Entonces, como hay 3 vidui, entonces son 3 más Aleinu. ¿Ah? ¿Rosh Hashanah se posterna? Sí, Ashkenazim una vez. En Aleinu. El Aleinu de la Midá, ¿no? De la midá, de la repetición. Vanachnu korim, umishtahabim, umodim. Sí. ¿Sefaradim también? No. Ashkenazim. Para Milán. Solo los casos que no sé. Se van al bar en lugar de... עכשיו, en la halajá hay 3 tipos de posternación, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Sí, posternación. ¿Ah? Posternación, No. Bueno, entendimos. Pero se entiende que es sobre el piso, ¿no? O sea, 3 tipos de arrodillarse. ¿Qué? Lo que se denomina en la Torah ishtahavaya, arrodillarse, significa que básicamente todo el cuerpo está como acostado en el piso. ¿Entienden? Posternarse, ¿no? Sí. ¿Entendido? Eso es ishtahavaya. O sea que básicamente el hombre está mamash, en el piso con sus piernas, Como cuerpo, Abraham Avinu, mano. ¿Ah? Como dice de Abraham Avinu, que ponía rostro en tierra. Eso, Algo así. generalmente va a ir para lo que es el... ¿Qué? Porque así dice, cuando No, Abraham no. Avinu se posternaba, dice que No. ponía rostro en tierra. Mejor. Ya fue. Después eso se llama ishtahavaya, le ishtahavot. Después tenemos un segundo tipo que se llama kidá, ¿sí? Que es que la persona se queda parado, pero que lo que nosotros hacemos en modín, tipo, calle. Ya fue. Eso se llama kidá, ¿sí? Pero no está, sino que afilo llega hasta prácticamente hasta el piso, o sea, cosa que está parado pero se inclina
hasta que prácticamente su cabeza está casi tocando el piso. Y el tercero se llama Keria. Vanachnu kor'im umishtachavim. Kor'im Keria. ¿Sí? Keria con Jav, Reish, Ain. ¿Sí? Sí, que es básicamente, es como el arrodillarse. Así que ponemos las rodillas en el piso, caja y caja. Entonces, una es todo el cuerpo completo, una es caja, y la otra es cuando está parado y hace caja. Esas son las tres tipos de... ¿Qué es la palabra que usamos en el Alenu Leshabeach? Kor'im, no, ahí básicamente, ahí decimos las dos. Kor'im u mishtachavim. Kor'im u mishtachavim. Pero no hacemos ninguna de las dos. Pero no hacemos ninguna de las dos. Mejor, simbólico. ¿La inclinada sobre la rodilla y la frente del piso o la frente cerca del piso? Casi en el piso. Casi en el piso. Sí. Allá, la costumbre generalmente en Yom Kippur es la kriya. Que no hacemos completo, o sea, no nos arrodillamos completos, sino que bajamos las rodillas, ¿sí? O sea, con las rodillas en el piso y luego la cabeza hacia afuera, hacia el piso. O sea, eso es lo que nosotros acostumbramos a hacer hoy en día, pero hay quienes, no sé, nunca lo vi, pero que se arrodillan completamente, o sea, mamash en el piso. Entonces, si cada uno va a hacer así, entonces van a ocupar mucho de la sinagoga, no va a haber lugar. En Koshi uno puede hacer eso. Es un poco difícil. Se conoce una posición como del fetus, no con no en este lado. No. Yo he visto. No, siempre es para adelante, siempre es para adelante. Como los Ishmaelim, ¿no? Que así hacen. Ishtahavaya. Es no arrodillado. Ishtahavaya es como acostado, ¿ves? Mamás, acostado. Completo. Manos hacia adelante, pies para atrás. Así es en el Betamigdash, ¿no? En el Betamigdash. Sí. Así hacían en el Betamigdash. El Baruch Shem Kevod, ¿no? Los temenitas hacen esto también. ¿Qué hace? ¿Completo? ¿Qué? De nosotros lo que acostumbramos en general es lo que se llama la kriya. Kriya, ¿sí? Que es con las rodillas en el piso y la cabeza tocando el piso. Tocando. Sí. La frente. Sí. ¿Así decía la Amida antes? ¿Así decía la Amida? No. No escuché eso, pero no me escuché. Top. ¿Qué? Entonces esa es la costumbre y la costumbre también de poner esa interrupción. ¿Qué? Hay quienes dicen que solo en el Betamigdash estaba permitido hacer ese arrodillado, ¿qué? Sobre piedras, pero en los demás lugares está prohibido, como está escrito en la Torah, Be'even maskit lo titnu bartechem, ¿sí? Una especie de piedra especial, no podrán en vuestra tierra leishtachavot alea, para arrodillarse en ella, ¿sí? Y aprendieron Jajamim de que eso es en todos los lugares, menos en el Betamigdash. Por eso se acostumbra a poner esa interrupción. Algunos vienen hoy en día filo hay ya como toallitas especiales que dicen para Ishtahavaya o Keria. Algunos traen toalla, algunos traen un mantelito, y los que son muy olvidadizos agarran el tissue, agarran el papel y ponen ahí 8 papeles y se... Pero la interrupción es entre la frente y el suelo, o es como también más que nada en el lugar de las rodillas. Sí, principal. Influenció el Islam, porque el Islam también viene con su carpeta y la fuente. Eso dice que se dejó de hacer aquí porque... Ellos tienen sus ¿cómo se llama? Alfombritas. Se dejó de hacer en el judaísmo precisamente porque ellos lo copiaron, entonces para no... ¿Quién influenció? No, nosotros hacemos eso solamente cuando nos arrodillamos, no cuando... Pero en el Betamigdash no había interrupción, era directamente sobre el piso. ¿Sí? Cuando uno entra en una mezquita no ve el piso, es todo alfombras. Se me dijeron. ¿Ahí se ha permitido? Se me dijeron. Ajá. No. ¿Más? Así me dijeron. A ver, bueno, aquí. Uno tiene permitido rezar una mezquita.
Judío puede rezar. Sí, en Maya. Digamos que mi minyan en Yom Kippur va a ser en la mezquita. ¿Puedo hacerlo directo sobre eso? En Una alfombra, ¿no? No es el Betamikdash. Ajá, pero Estás es en lugar del una... Mikdash, otra cosa. Es una alfombra. Se arrodillaba Minyan en la el mezquita. pueblo. Bueno, aquí estabas separado y estabas en Granada. Sí, el ramo de... No, el momento que Granada no tenía el sinagoga. Cohen, pero también los Kohanim y todos los que escuchaban el nombre de Hashem tenían que arrodillarse. Sí, pero ¿cuánta gente eran? Bueno, los que escuchaban, no sé, los que estaban en el Betamikdash, ¿sí? Tanto Kohanim como representantes de Am Israel, entonces ellos que escuchaban se arrodillaban también. Pero se veía Olay, ¿no? Es como en el Kotel, que a veces tú no escuchas bien las tefilot, pero escuchas el de frente. Se escucha a todos. Pero el pueblo no. No, Yo creo que cuando veían a lo lejos decían, aquí ya. ¿qué? Por ahí enfrente están arrodillando, también ya nos toca. Ya lo dijeron. ¿Qué? No, se mañana de que nosotros tenemos en la Torá, para ir terminando, no sé, Nathan, venga. ¿Cuáles son los trabajos prohibidos de la Avodah Zará? Entonces, Jajamim hacen una diferencia entre dos cosas. Primeramente, había Avodot Zarot, idolatrías que tenían su servicio especial o su forma especial de cómo hacer la idolatría. Yo qué sé, Marculis era que le tiraban unas piedras o que ponían unas piedras delante de la idolatría. El peor era que hacían las necesidades al lado del peor. Y así cada Avodah Zará tenía su acto especial. Que ese es el acto de la idolatría. Y por eso dicen Jajamim, una persona que quiere quiere burlarse del peor y hace sus necesidades frente al peor, está haciendo la idolatría. No es burlarse. Entonces él quiere burlarse, pero en realidad lo que está haciendo es el acto idólatra. ¿Ah? No me llané. Su kabaná es burlarse, pero el acto que está haciendo es el acto idólatra. Es de honor para Está participando. Entonces, eso es lo que se llama Avodah Shelah, o sea, en su servicio específico. Entonces, el que hace, o sea, si por ejemplo viene una persona y hace sus necesidades frente al Marculis, debe ser, ¿por qué? Porque el Marculis es con piedras, no es con necesidades. Y si uno viene al peor y le tira piedras, entonces Beseder está haciendo que ilu cabot de la idolatría con idolatría de otros. Eso no se considera Avodah Zará. Porque la Avodah Zará es la Avodah Zará específica de esa Avodah Zará. Si tú haces otro acto de Avodah Zará con otra idolatría, entonces no existe nada. Ya fue. Pero, dijeron Jajamim, hay 4 cosas que si uno las hace en cualquier idolatría, siempre es Avodah Zará. Y esas son las 4 Avodot del Korban, del sacrificio en el Betamikdash. Una es degollar un animal frente a la idolatría, Shechita. La otra es recibir la sangre frente a la idolatría, en un keli, como se recibía la sangre. ¿Sí? La otra es salpicar la sangre, ¿sí? Frente a la idolatría. Y también hacer ketoret, o sea, también incienso o alguna cosa. Pero las mitzvot que eran de sacrificios en el Betamikdash para el Korban, para hacer Korbanot le Hashem, si eso uno lo hace para cualquier idolatría, es Avodah Zará. Porque esa es la forma auténtica de cómo servir a Hashem. Ketoret no importa que sea el Ketoret de Oraita, sino que haya Ketoret. No. Entonces, básicamente, esas son las dos formas de cómo hacer Avodah Zará. O que haces la Avodah Zará específica de esa Avodah Zará, o que haces algo que incluye a todas las idolatrías, que básicamente es la forma de cómo se hacía la Avodah en el Betamikdash. Y eso tú lo llevas a la Avodah Zará. Pero hay algo más, que es arrodillarse.
Entonces, eso también es en todas las idolatrías. ¿Sí? La ishtahavaya, el arrodillarse frente a la idolatría, también es un tipo, afilo que el arrodillarse no era parte del servicio del corbán. O sea, no había, en el corbán no había que arrodillarse. Cuando uno traía un corbán, degollaba, salpica sangre o más su casa, pero nada. Pero el arrodillar como es algo muy especial de someterse a Dios, a Kadosh Baruj Hu, entonces la Torah lo considera eso como un acto idólatra. El arrodillarse frente a la idolatría. Y bueno, Azulay, por eso, Bemet, en este día que nosotros nos conectamos con Kadosh Baruj Hu de una manera tan profunda, entonces nos hacen probar un poquitito de eso. Afilo que no lo hacemos en el Bet HaMikdash, o no lo podemos hacer momentáneamente en el Bet HaMikdash, pero sí lo hacemos de una manera simbólica en nuestra tefilá en Yom Kippur. No dejan los cristianos. ¿Qué? Las iglesias, sí. Eso es Avodah Zarah Mamash. Chao.